Buen día, compañeros y profesores de la Clínica de Ginecología del Hospital General Regional número 110. Me presento, mi nombre es Alan Misael Gil Hernández y a continuación revisaremos el tema correspondiente a muerte fetal con feto único. La clase está a cargo de la doctora Olimpia Azpeitia Mercado y bueno, una vez dicho esto, comenzamos con la definición de muerte fetal. Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte fetal se define como una muerte previa a la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, esto independientemente de la edad gestacional. Sin embargo, la norma oficial mexicana número 040 nos dice que la edad gestacional debe ser a partir de las 22 semanas de gestación y en caso de no conocer la edad gestacional, podemos optar por basarnos en el peso al momento del nacimiento, que este debe ser mayor a los 500 gramos. Esto es la normativa, lo que nos dice las guías de práctica clínica de México. Sin embargo, tenemos que tomar a consideración otras definiciones, por ejemplo, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, quienes definen la muerte fetal como el parto de un feto que no muestra signos de vida, como lo indicaría la ausencia de la respiración, la ausencia de los latidos cardíacos, de las pulsaciones del propio cordón umbilical y la ausencia de los movimientos de los músculos voluntarios. Es importante mencionar que en Estados Unidos también toman en cuenta la edad gestacional y el peso al nacer. Esto con la finalidad de incluir las muertes fetales en estudios epidemiológicos. Ellos toman en cuenta o informan las muertes fetales a partir de las 20 semanas o más de gestación. Y en caso de desconocer la edad gestacional, de igual forma basarnos en el peso, pero ellos se basan en un peso mayor o igual a los 350 gramos. ¿Por qué los 350 gramos? Bueno, es muy sencillo porque el percentil 50 del peso a las 20 semanas de gestación pues corresponde a los 350 gramos y de ahí salen esos 350 gramos. ¿Por qué es importante conocer la definición de la muerte fetal? Pues bueno, de ello depende nuestras acciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de una posible muerte fetal y hasta que nosotros corroboremos la edad gestacional o peso, podemos llenar el certificado de defunción, que es un documento muy importante en el cual refieren datos para estudios epidemiológicos y que son marcadores importantísimos del sistema de salud de un país o de un estado. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Ya una vez dicha la definición, comenzamos con la epidemiología. Hablando de números, pues bueno, la incidencia a nivel mundial de la muerte fetal es alrededor de 18.9 casos por cada 1000 embarazos. En cambio, en Latinoamérica y el Caribe es de aproximadamente 8.7 casos por cada 1000 embarazos. De todos los embarazos, alrededor del 1% se ven afectados por la muerte fetal o implican una muerte fetal. Esto a lo mejor no parece muy preocupante, pero con el siguiente dato que les voy a mencionar, pues sí debería preocuparnos, ya que cerca del 98% de los casos de muerte fetal ocurren en países de bajo y mediano nivel socioeconómico. Sí nos pega porque México entra dentro de esos países. Entonces, pues tenemos una afectación mayor en nuestra población. Además, más de la mitad de los casos de muerte fetal se presentan antes del trabajo de parto. Casi por lo general no se identifica una causa en el 30 al 50%, pero eso más adelante lo vamos a ver en diagnóstico. ¿A quiénes les pega más? ¿A qué mujeres con ciertos factores de riesgos les afecta más? Bueno, en la guía de práctica clínica vienen estos factores de riesgos divididos en maternos, fetales y otros. Hablando de los factores de riesgo maternos, los podemos subdividir a su vez en no modificables y en modificables.
De los factores de riesgo no modificables, de suma importancia es el antecedente de una pérdida fetal y que va muy de la mano con a veces mujeres que tengan factor RH negativo en la mujer y que tengan antecedentes de abortos previos. Esas mujeres que no recibieron profilaxis con la vacuna Rogam, pues van a seguir teniendo o presentando estos abortos o muertes fetales dado a ese factor de riesgo, por el factor de riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido. Otra de los factores de riesgos importantes son las enfermedades sistemáticas. Aquellas mujeres que presentan enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes, trombofilias, coagulopatías, hablemos del síndrome de antifosfolípidos, por ejemplo, ¿sí? Que presentan abortos recurrentes, las cardiopatías, enfermedades renales, pues son enfermedades muy importantes, crónicas, que repercuten directamente al estado fisiológico del embarazo. La raza negra también es un factor de riesgo muy importante, no modificable, y la edad materna de riesgo, como les mencionaba, pacientes mayores de 35 años y pacientes que presentan una obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, son factores de mucha relevancia, vaya. Los factores modificables, hablando propios de los maternos, pues son básicamente el consumo de drogas, el tabaquismo, el alcoholismo, y que bueno, a estas pacientes deberemos dar una asesoría preconcepcional. Si deciden embarazarse, deben de ir a terapia para dejar las drogas, para dejar el tabaquismo y para dejar de consumir el alcohol, ¿sí? Porque esto nos va a provocar no solo problemas si el producto nace en vivo, pues tiene repercusiones. En caso de que no nazca vivo, pues bueno, nos eleva el riesgo de una muerte fetal. Bueno, hablando de las causas de muerte fetal antes del parto, que sabemos que es lo más común, las patologías más comunes asociadas a esto son diabetes mellitus, preeclampsia, hemorragias, retraso del crecimiento intrauterino, anormalidades congénitas y algo muy importante son las infecciones, ya sea infecciones congénitas o infecciones propias de la madre. Hablamos de corioamnionitis, ¿verdad? Las infecciones congénitas sabemos que también nos pueden ocasionar malformaciones fetales y que estas pueden ser incompatibles con la vida. Por ejemplo, el toxoplasma que nos puede causar una hidrocefalia severa y esta puede ser incompatible con la vida, ¿sí? Tenemos que tomar también en cuenta esos factores. ¿Y cómo evitamos que pase todo esto? Pues teniendo un buen control prenatal. Ya nos mencionaban en clase pasada la compañera Valeria que el control prenatal es de suma importancia para evitar precisamente todas estas posibles repercusiones. Hablando de los factores de riesgo fetales, tenemos que el sexo masculino predomina, ¿sí? Las isoinmunizaciones, ya hablábamos, por madres RH negativos, las malformaciones congénitas que pudieran ser debidas a una anomalía cromosómica y que por eso se realiza el tamizaje en el control prenatal. Pero bueno, la ruptura prematura de membranas, que otra vez nos condiciona a una infección si esta ruptura es prolongada, ¿de acuerdo? La disminución del líquido amniótico, los circulares de cordones, ya sea doble o triple, los embarazos múltiples, ojo con eso, las pacientes que están en búsqueda de recibir tratamientos artificiales para embarazarse, tienen el riesgo de embarazos múltiples y sí, pudieran tener gemelos y demás, pero ¿qué pasa cuando son trillizos, cuatrillizos? Pues bueno, la tasa de mortalidad fetal es muy alta. La corioamnionitis, ya lo mencionábamos, el peso bajo
durante el embarazo, el retraso del crecimiento intrauterino de igual manera y la postmadurez. Espero no estar hablando muy rápido, pero así hablo. Datos sospechosos clínicos que nos pudiera referir la paciente es la ausencia de los movimientos fetales, es la imagen que vemos al principio, las modificaciones de mamas, de tener del lado derecho una mama hiperproliferativa en tejido glandular que pase a una hipoproliferación de esta glándula y que reduzca en tamaño. ¿Sí? Esa es una normalidad durante el embarazo. Sangrados transvaginales, lo mencionaba la bibliografía, que más comúnmente es un sangrado color marrón, no tanto rojizo. Además, la paciente puede referir una pesadez en la parte inferior de su abdomen, un mal sabor de boca. Esto la verdad desconozco por qué, sería una buena pregunta en el grupo, pero bueno. Continuando con los datos sospechosos, también el cese de la telorrea o del calostro también nos puede hacer sospechar de una muerte fetal. Sin embargo, los datos clínicos más importantes que la paciente nos debe referir y que deben ser unos focos de alarma para nosotros son la ausencia de movimientos fetales, la ausencia del crecimiento uterino y por supuesto la ausencia de la frecuencia cardíaca fetal. Si no lo encontramos con el fetoner, pues bueno, realizar un ultrasonido de emergencia, que sería parte de las pruebas diagnósticas y una de las mejores pruebas, el ultrasonido. Ahorita lo vamos a hablar. Tenemos que documentar la muerte fetal con los siguientes estudios. Puede ser con un cardiotocógrafo, un estudio radiológico, una radiografía, ¿sí? Pero el ideal es realizar un ultrasonido en tiempo real, que sería nuestro gold standard. En el ultrasonido podemos observar casi todo. Podemos observar el líquido amniótico, podemos observar los movimientos fetales, podemos auscultar el latido cardíaco propio del feto y demás situaciones. Si el eco pudiera complicarse, sí, para realizarse en pacientes que tengan el panículo adiposo muy grueso o que tengan problemas con el líquido amniótico, que tengan oligodramnios, por ejemplo. En estos casos podemos utilizar el ecodoppler para focalizarlo en arterias uterinas o podemos focalizarlo directamente en foco cardíaco para documentar la presencia o la ausencia del latido fetal. ¿Qué pasa si no hay ultrasonido? Pues llega a pasar, ¿no? Que se descompone el ultrasonido o que el del ultrasonido no está. Pues bueno, llega a pasar y podemos optar por otro estudio, por ejemplo, los rayos X, en los cuales podemos ver signos, generalmente son signos de muerte fetal tardía, no tanto de la temprana, pero podemos observar, por ejemplo, el signo del halo o signo de Borel, que es una acumulación de líquido extravascular entre el cráneo y la capa grasa subcutánea del cuero cabelludo. Esto puede formar el halo, el famoso halo, y aparece dentro de las 48 semanas post-mortem en un 38 a 90% de los casos. No es tan fiable. Y otro de los signos que podríamos ver es el signo de Spalding o la superposición de suturas craneales. Esto puede observarse entre el sexto y octavo mes de gestación, apareciendo dentro de los primeros 7 días debido a una licuefacción encefálica. Como lo hemos visto, son signos que nos hablan de la licuefacción o de la descomposición propia de los tejidos del feto. Otro de los signos es una angulación anormal de la columna vertebral.
¿Esto por qué? Por la pérdida de la actitud fetal debido a la maceración de los tejidos de los ligamentos espinosos. Otro de los signos es el gas formado dentro del feto, que ya nos habla directamente del producto que está en descomposición, de la sangre y de distintos órganos y cavidades, que bueno, es observado de las 6 horas a 10 días post-mortem y no son de certeza, ya que se encuentra entre el 13 al 80% de los casos. Bueno, para no hacerla más larga, vamos con un caso clínico para hacer una pausa. Tenemos una femenina de 25 años de edad, con embarazo de 28 semanas de gestación por fecha de última menstruación, quien acude a médico particular por referir ausencia de movimientos fetales. A esta paciente se le solicita una ecografía prenatal y vemos la siguiente imagen. Esa imagen corresponde al signo de Spalding. Ya se los había mencionado anteriormente que, dada la licuefacción cerebral, las suturas tienden a superponerse y pues vemos ese signo. Pasamos al manejo de la muerte fetal. Como tal, la atención a estas pacientes con el diagnóstico de muerte fetal puede realizarse 2 procedimientos o 2 conductas. La primera es el manejo expectante y la segunda es el manejo intervencionista. ¿Qué datos o bajo qué criterios vamos a decidir una de la otra? Pues bueno, del bienestar obstétrico. Siempre tenemos que ver por el bienestar de la madre, ¿sí? Y si está en condiciones de hacer un manejo expectante, es decir, esperar a que el parto se induzca de forma espontánea, pues lo indicamos. Si en otras circunstancias la paciente presenta, no lo sé, preeclampsia, otras anomalías clínicas que pues nos pudieran limitar a este manejo expectante y que debemos de actuar de manera rápida, pues hacemos un manejo intervencionista, ya sea induciendo el trabajo de parto o realizando una cesárea. Hablando del manejo expectante, pues bueno, hay que tener bien en cuenta que más del 85% de las pacientes con muerte fetal desarrollan un trabajo de parto dentro de las primeras 3 semanas posteriores al diagnóstico. En 90% de estas pacientes ocurre en las primeras 24 horas después de la muerte. Sin embargo, hay que tener bien en cuenta que hay una posibilidad de cerca del 10% de una coagulación intravascular diseminada dentro de las 4 semanas después de la muerte fetal. Si la paciente decide el manejo expectante y está en condiciones, pues bueno, deberíamos solicitar estudios de laboratorio de control para observar que los tiempos de coagulación no estén alterados o la VH se altere, ¿sí? Por lo menos 2 veces a la semana. Otra de las cosas es que la paciente no debe presentar una ruptura de membranas, no debe de presentar sangrado transvaginal, porque eso nos hablaría de una posible complicación, que es una hemorragia, y tendríamos que pasar a un manejo intervencionista sí o sí. Hablando del manejo intervencionista, ya les mencionaba que puede ser tenemos 2 opciones: la inducción del trabajo de parto o la cesárea. La inducción del trabajo de parto se realiza con la aplicación del fármaco que está disponible en IMSS, que es la dinoprostona. La dinoprostona es una prostaglandina de tipo E2 y esta se da a dosis de 0.5 miligramos cada 6 horas. Este es un gel que ustedes podrán observar que se aplica por medio de una jeringa en saco posterior, ¿sí? Y que máximo lo podemos dar 2 dosis cada 6 horas. En caso de que demos ya las 2 dosis, es cuando la inductoconducción o la inducción del parto falla y tenemos que realizar una cesárea. Pero bueno, el parto vaginal no está recomendado en cesáreas previas y ruptura uterina previa, y
Esta solo se debe dar la inducción del trabajo de parto con dinoprostona en casos de cérvix maduro, es decir, tener un índice de Bishop mayor a 6. Si es menor a este, no es recomendable y hay que indicar la cesárea. El misoprostol, ¿qué hay del misoprostol? Hay estudios que indican que es favorable la evolución de la inducción del trabajo de parto, pero no está autorizado su uso en la mayoría de los países. Por lo menos en México no lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además una de las complicaciones es que causa una hiperestimulación uterina y puede ocasionar una ruptura uterina. Entonces el misoprostol no se usa. Aunque sea de contrabando, no se usa. Se realiza la inductoconducción cuando la presentación es cefálica o pélvica. Obviamente, si es una presentación transversa, no podemos utilizarlo, debemos de realizar una cesárea. Y eso nos lleva a las indicaciones de cesáreas. Tenemos condiciones maternas y tenemos condiciones fetales. Las condiciones fetales, como ya les mencioné, la situación transversa sería una de ellas. Otra de ellas sería el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y otra de ellas sería el producto macrosómico. De las condiciones maternas que nos obligan a realizar una cesárea es una hemorragia, una preeclampsia, cirugías previas del cuerpo uterino y una inducción fallida, como ya les mencioné, máximo 2 dosis. Si no, ya no funcionó la inducción del parto. ¿Qué hacer posteriormente? Bueno, una vez que obtenemos al feto, en ausencia de signos vitales, con presencia de muerte fetal, es recomendable ofrecer a los padres estudios complementarios. Ya les decía al principio de la exposición que del 30 al 50% no identificamos una causa y tenemos que realizar más estudios. Por ejemplo, una autopsia, una examinación de placenta, cordón umbilical y membranas y realizar cariotipos. Evidentemente todos estos estudios deben ser dirigidos a nuestra principal sospecha. Si la paciente, por ejemplo, tiene datos de infección, pues bueno, vamos a realizar la examinación de placenta, cordón umbilical y membranas y hacer los respectivos cultivos. Deben de estar justificados. Si encontramos anomalías en el feto, anomalías congénitas, pues bueno, hay que realizar un cariotipo. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, pues de los aspectos psicosociales, es importante que la paciente lleve un duelo adecuado, ¿sí? Los síntomas del duelo posterior a la muerte fetal sería que la paciente esté irritable, pérdida del apetito, insomnio, como una verdadera depresión, ¿de acuerdo? Una perturbación de las actividades diarias. Y tenemos que tomar en cuenta que la paciente debe esperar por lo menos 6 meses para volver a decidir embarazarse. ¿Por qué? Porque tenemos que dar tiempo que se corrija esta situación, esta depresión, este duelo, y para posteriormente pues aceptar el embarazo. Los padres deben de recibir, por supuesto, una atención psicológica especializada y explicar el beneficio de retrasar el próximo embarazo. Eso ya les mencioné. Informar al personal de salud la situación, porque muchas veces está en el servicio de tococirugía, no sabemos si la paciente tiene un feto vivo, pues, o un embarazo viable, o si tiene una muerte fetal. Entonces vamos nosotros como médicos preinternos a tomar el foco fetal y resulta que era una muerte fetal y la paciente de por sí está en un duelo. Pues bueno, no sería muy bueno de nuestra parte pues realizar eso. Criterios de referencia. ¿Cuándo vamos a referir a segundo y a tercer nivel? De médico de primer contacto, para enviar a segundo nivel, debe enviar a los padres a valoración psicológica y el médico de primer contacto tiene la obligación de enviar al paciente con la sospecha. Ya en segundo nivel hacen la confirmación en el servicio de urgencias de ginecobstetricia o en el piso de ginecobstetricia, pues ya documentan como tal la muerte fetal. Pasando de segundo a tercer nivel,
Los pacientes que pasan a tercer nivel son los pacientes con muerte fetal inexplicable. El diagnóstico confirmado de muerte fetal es un requisito y también van a tercer nivel las madres que tengan una comorbilidad que ponga en peligro de vida la paciente. Obviamente debe estar estabilizada y en condiciones de traslado. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Que tengan buena tarde.